El profeta Eliseo, hermanos, es uno de los profetas o de los personajes centrales del Antiguo Testamento. Y creo que el pasaje que acabamos de leer seguramente lo conocen. Parece que he estado tomando lecciones infantiles y la verdad el Señor así nos ha guiado a escoger las lecturas y las porciones bíblicas de esta serie de estudios. Lecturas que conocemos, lecturas que hemos escuchado una y otra vez y que a veces nos hemos quedado solo con la historia y maravillados, claro, con las grandes cosas que Dios hace a través de sus siervos, pero sabemos que el ministerio de Eliseo, quien recibe una doble porción del Espíritu que reposaba sobre el profeta Elías, que fue su maestro y su mentor, pues le dota de esta capacidad de obrar milagros, maravillas, actos de fe que sirven como un poderoso testimonio en nuestro tiempo para la iglesia contemporánea, porque Dios sigue desarrollando su propósito soberano. Para Él no hay imposibles y no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Sin embargo, Dios ha querido depositar este poder espiritual en la iglesia. Necesitamos reconocer como iglesia que Dios nos ha dotado de un poder espiritual, que la presencia de su Espíritu está en nosotros, y queremos profundizar en esta mañana en este pasaje de la Escritura y en el segundo libro de los Reyes, que nos narra esta porción maravillosa, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios responde con bendición y con una apertura de una visión espiritual, incluso ahora en el siervo, ¿verdad?, del profeta Eliseo. Vamos a ver en esta mañana tres cosas relevantes para la iglesia hoy. La primera es que hay un poder espiritual en nosotros. La presencia del Espíritu Santo nos dota de este poder. Y así lo dice Hechos 1:8, ¿verdad? Que recibiríamos poder al recibir de nosotros el Espíritu de Dios. Lo tienes en tu vida. Si tú eres creyente en Jesucristo, tú estás dotado del poder del Espíritu Santo de nuestro Dios en tu vida. En segundo lugar, la importancia, y lo sabemos, de una vida de oración para la iglesia. Ya lo hablamos en una de las lecciones anteriores, y sin embargo tenemos que insistir en esto. Bien decía el apóstol Pablo: a mí no me es gravoso hablar una y otra vez las mismas cosas. Necesitamos seguir aprendiendo, necesitamos afirmar lecciones como esta. La vida de oración es importante para el desarrollo de ese poder espiritual que Dios ha puesto en nosotros. Y en tercer lugar, una actitud de misericordia, porque tener el poder del Espíritu y tener la autoridad de Dios cuando desarrollamos la oración y el Señor responde a la oración de su pueblo, no es para que podamos ir creciendo en soberbia de ninguna manera, sino todo lo contrario, para que en la iglesia se manifieste una actitud de misericordia, como la vimos, como la constatamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esas son lecciones, y lo he dicho en otros de estos estudios, básicas, muy simples para la iglesia, pero que muchas veces nos olvidamos de ello. La narrativa nos lleva ahora al tiempo del rey Joram, y ese es un rey que no es de gran importancia en el pueblo de Israel, hay que decirlo, pero es de mucha relevancia por ser hijo de Acab y de la reina Jezabel. Dos de los peores reyes que tuvo Israel y que causaron una gran tragedia espiritual en el pueblo. Y bueno, sabemos que los dos terminaron muertos precisamente por su pecado. Y ahora ha subido al trono su hijo, el rey Joram, y gobernó el reino en un periodo donde precisamente el profeta Elías ha sido ahora llamado por Dios para seguir ejerciendo el ministerio profético en medio de su pueblo. Estamos hablando, para ubicarnos en la historia, aproximadamente entre el año 850 y 840 a.C. Y en esta época Israel enfrenta muchos conflictos, ya no tanto internos. La guerra interna entre el reino del norte y del sur ha calmado un tanto, pero ahora tienen enemigos más poderosos y más reacios o más duros en su contra, y esto es el gobierno sirio. El imperio sirio se ha levantado, quiere los territorios de Israel, va en contra de los reyes de Israel, y bueno, no son la excepción en este momento. Y es de llamar nuestra atención en primer lugar que, a pesar de ser Joram hijo de quien era,
Y a pesar de que sí tenía conflictos con la obediencia a la palabra de Dios, Dios, lleno de misericordia, hace que su siervo Eliseo proteja al rey Joram. Que a veces pensamos, no es que aquel que obra mal le va a ir totalmente mal. Eso está en la soberanía de Dios. Dios sabe cómo hace las cosas y cómo obra, y nos muestra que aún nuestros enemigos son dignos de misericordia. Y envía precisamente a su profeta a defender al rey de Israel, aunque no está de acuerdo este rey con los lineamientos de Dios. Y vemos entonces cómo la sabiduría y el poder que Dios ha puesto sobre su profeta Eliseo nos muestra ese poder espiritual, nos muestra la oración que Dios contesta, y nos muestra también lo que decía hace un momento acerca de la misericordia manifiesta, no solo de Dios, sino que tiene que estar presente en el pueblo de Dios. Eliseo, con esta doble porción del Espíritu que ha recibido, que estaba posando sobre el profeta Elías, se manifiesta en esta serie de milagros asombrosos, de eventos sobrenaturales, desde una resurrección o un resucitamiento, si queremos verlo así, de un jovencito, y vemos también la limpieza de las aguas, y podemos leer toda la vida del profeta, y vemos milagro tras milagro tras milagro. No del poder, no de la autoridad del profeta Eliseo, es Dios obrando a través de él. Esto jamás debe de olvidársenos. Y la vida de Eliseo nos recuerda que ese poder se manifiesta en medio de la iglesia de Cristo. Y a veces ahí nos detenemos y decimos, ¿pero en dónde? Ya no vemos este tipo de manifestaciones, están ahí. Y muchos hemos sido testigos y hemos experimentado en nuestras propias vidas que Dios sigue obrando grandes cosas en la vida de su iglesia. Si hemos flaqueado en la fe, si ya no somos un pueblo de oración, si nos hemos hecho un pueblo bastante falto de misericordia, bueno, podemos ahí empezar a darnos cuenta por qué ese poder espiritual en la presencia del Espíritu en nuestras vidas puede estar incluso contristado. ¿Y por qué no vemos grandes cosas hoy en la iglesia? No porque Dios se detenga, sino porque nosotros como sus siervos no hemos vivido en conformidad con lo que Dios espera y pide de nosotros. También vamos a reconocer a Eliseo como un hombre de oración. Y en este pasaje lo vemos en varias ocasiones, y más adelante voy a profundizar, pero lo vemos. Llega el ejército sirio, rodea la ciudad, el siervo de Eliseo se espanta, dice, no te preocupes, Señor, abre los ojos de mi siervo. Ya cuando se da cuenta de que verdaderamente no están solos, ahora va sobre el ejército enemigo. Señor, ciérrale los ojos a los del ejército. Y al final, que los conduce hasta el centro, la capital del reino de Israel, y los introduce hasta el frente del rey Joram. Ahora sí, Señor, abre los ojos nuevamente. Y qué bendición poder ver que Dios escucha y responde a la oración de sus siervos. Y tenemos que aprender a tener esa seguridad. Dios escucha nuestra oración y Dios responde la oración. Y lo decimos siempre, no siempre la respuesta es lo que nosotros queremos, pero siempre será lo que necesitamos conforme a la voluntad de nuestro Dios. La iglesia tiene que ser una comunidad de oración. Finalmente vamos a hablar, decía, de la misericordia, y vemos un carácter de misericordia, no un carácter lleno de soberbia por el poder que Dios ha depositado sobre su siervo, sino que lleno de misericordia manifiesta esa misericordia y el amor de Dios aún sobre sus enemigos en compasión y en perdón. Eliseo es una manifestación del poder espiritual que, vuelvo a decir, está depositado hoy sobre la iglesia de Cristo. Iglesia, tenemos un llamado a ejercer este poder espiritual, a ejercer este poder en la oración y a ejercer la capacidad del perdón y de la misericordia que Dios ha puesto
en nosotros. Así que veamos hoy con más detenimiento estas pequeñas lecciones, estas simples lecciones que son una parte importante de la vida de la iglesia. Y hablamos en primer lugar de ese poder espiritual. Vemos la primera parte de esta porción que leímos hace un momento y vemos en estos primeros versículos del 8 al 12 de Segundo de Reyes, capítulo 6, cómo el rey de Siria está en un conflicto tremendo. Habla con su gente, seguramente con sus generales, con los líderes de su ejército, y les dice: vamos a ponerle trampas al rey Joram, al rey de Israel. Y en tal lugar, y en tal lugar, y todo esto lo hace en secreto. Vamos a poner ahí en la trampa, vamos a poner la situación para tomarlo, para apresarlo. Y parece algo mágico, ¿no? El rey se entera precisamente dónde iba a estar la emboscada, dónde iba a estar el frente enemigo, y siempre le saca la vuelta de manera perfecta. ¿Qué dice el rey de Siria? Pues díganme quién de los que están aquí está a favor del rey. ¿Quién es el chismoso? ¿Quién es el espía que lleva esta información que ha sido tan secreta, que ha sido hablada, dice uno de sus siervos, en su cámara más íntima, en lo más secreto, donde nadie más podía enterarse? Dice: no hay espías en medio de nosotros, le dice su siervo. Es que el profeta Eliseo, aunque tú lo digas en lo más secreto de tu recámara, va y le dice al rey dónde va a estar la emboscada. ¿Dónde está Eliseo? Está en la ciudad de Dotán. Vamos para apresarlo. Y vemos esta capacidad, y lo voy a decir así, de discernimiento espiritual que tiene el profeta para atender lo que Dios le ha dicho, que proteja al rey de Israel. Al final, al proteger al rey, está protegiendo a su pueblo, está protegiendo a aquellos que son sus elegidos, y no es el mejor rey. Y no es el rey que ha caminado correctamente con Dios, pero es el rey que Dios puso en ese lugar. Y el discernimiento espiritual de los profetas lleva a Joram de alguna manera a entender el propósito de Dios, a captar el poder de Dios, a recibir el ejemplo de lo que es un siervo de Dios. Y esto, hermanos, es un poder espiritual, hoy depositado en la iglesia. Hoy tenemos un llamado bien importante como cristianos en nuestro país, y la hermana Lalis nos hacía esa referencia hace un momento. Pasamos jornadas electorales, podemos estar o no de acuerdo con quienes quedan en el poder, pero lo que no podemos estar en desacuerdo, o con lo que no podemos estar en desacuerdo, es con que Dios pone a los gobernantes. Nos guste o no nos gusta, y que tenemos que interceder, y que tenemos que orar, y que tenemos que estar buscando que a través del discernimiento espiritual de la iglesia haya un crecimiento y una defensa en la fe de nuestro país. Tenemos un llamado muy importante, porque donde la política o la economía o la decadencia social estén llevando a nuestro país en lo que muchos afirman o predicen será más decadencia, el pueblo de Dios, con poder del Espíritu de Dios, está llamado a ser un frente, a ser sal, a ser luz, a ser defensor de la verdad y a levantarse con esa verdad en el nombre de Jesucristo. Así que no se deje llevar, muy al contrario, tenemos que estar espiritualmente firmes y desempeñando el papel que hoy nos corresponde como pueblo de Dios. Y dentro de esa manifestación del poder de Dios, estar declarando cuál es la palabra del Señor. Los peligros están ahí y están también para nuestras vidas. El discernimiento espiritual permite evitar esos peligros. Dios nos da esa capacidad espiritual, pero tenemos que tener cuidado. El Espíritu de Dios está en nosotros, nos habla y a veces no lo escuchamos. El Espíritu de Dios está en nosotros, nos recuerda las palabras de Cristo, nos recuerda las palabras del Evangelio y su mensaje, y a veces no solo no lo entendemos, sino no estamos dispuestos a obedecer.
Y entonces vemos sí una decadencia espiritual aún en medio del pueblo de Dios. Cuidado con esto, porque de esta forma no podemos desarrollar el llamado que Dios tiene para nosotros y mucho menos levantarnos como un pueblo que en el poder espiritual de Dios somos defensores de la verdad y para bendición en medio de la sociedad en la cual nos encontramos como iglesia. Eliseo fue llamado a ser un instrumento de protección divina sobre el rey de Israel y sobre el pueblo de Israel y guiarlo por medio del Espíritu Santo. Nunca fue su decisión, nunca fueron sus deseos, y no sabemos siquiera si Eliseo estaría o no a favor de Joram. Yo creo que no, por haber sido hijo de quien era y todo lo que había batallado Elías con Jezabel y con Acab. Ha de haber sido muy complicado decir, no hombre, si mejor no le digo dónde va a estar esperándolo el enemigo, pues, y cambiamos de rey. Pero primero está la obediencia a Dios y el discernimiento espiritual que Dios nos da. Y tenemos que crecer en él. Tenemos un llamado de Dios a eso. En segundo lugar, decía, vamos a hablar un poco acerca del poder en la oración. Y vemos a partir del versículo 3, qué hermosa historia. Sí, me fascina y me acuerdo haber visto de niño tantos grabados y dibujos de esta historia, la ciudad, las casitas antiguas, los terrados y al fondo generalmente unas colinas donde se ve todo el ejército sirio, abajo. Pero generalmente los dibujan como con unas montañas y arriba de las montañas todo el ejército de ángeles, carros de fuego, donde está Dios enviando la protección sobre su siervo Eliseo. Y esta imagen es una imagen que se queda, y no solamente por ser un dibujo, no, sino porque verdaderamente es la imagen que nos deja la lectura de la palabra. Pero vemos que esta imagen refuerza que el poder de la oración del pueblo de Dios es un poder activo. El siervo de Eliseo está temeroso. Claro, está viendo un enorme ejército enemigo y que es temeroso de este ejército porque sabe cuál es la historia, sabe que muchas veces han destruido ciudades completas, pueblos completos y que están dispuestos a la conquista. Y le dice a su señor, ¿qué haremos? ¿Cómo enfrentamos esto? Porque ni siquiera vienen por toda la ciudad, vienen por ti, pero yo vivo contigo. Ha de haber dicho el siervo, ¿verdad? Te dejo aquí solito y me voy por la puerta de atrás. Yo que hasta me imagino a Eliseo riéndose un poco y orando. Señor, ábrele los ojos a este incrédulo. Y ve el siervo los carros de fuego y el ejército de Dios que está ahí. Porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Este es el gran mensaje. Sin embargo, la manifestación de una visión espiritual que nos muestra, que constata en nosotros, que la presencia del ejército de Dios está a favor nuestro, se da a través de la oración. Clamar a Dios, buscar a Dios en fe, sabiendo que Dios responde y que Dios siempre tiene respuesta, que Dios siempre escucha y que busca la bendición para su pueblo. Y ya está todo asegurado, la ciudad no corre peligro, mucho menos el siervo, pues está ahí en un lado del varón de Dios, del siervo de Dios. Pero ahora hay que hacer algo con el ejército porque sigue ahí y sigue siendo una amenaza. Y vuelve a orar Eliseo, dice, Señor, ciérrale los ojos. Así como le abrió los ojos espirituales al siervo, ahora ciérrale los ojos físicos al enemigo. Y todo el ejército se queda ciego. Y hermanos, jamás el poder de la oración está a nuestra disposición para hacer maldición para otro. No se equivoquen. Pero sí la protección de Dios se manifiesta a través del poder de la oración. Y Dios cierra los ojos del ejército enemigo
y estando vulnerables son conducidos directamente a Samaria, la capital del reino del norte, donde estaba el palacio del enemigo para en ese tiempo los sirios, el rey Faraón. Ahí los falló, caminando uno tras otro, no veía a nadie para dónde ir. Y me llama la atención que en este pasaje usa una frase que a mí me impacta mucho y que podemos tomar ciertamente en la predicación del Evangelio. Cuando los está conduciendo, cuando va y habla con ellos para conducirlos precisamente hasta Samaria, les dice, porque ya se me perdió el versículo. Gracias. No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Así esta expresión tal y como está dicha, wow, sería un gran mensaje evangelístico. Hacerle reconocer a los enemigos de Dios, porque nadie es enemigo nuestro, pero aquel que no esté de acuerdo con la palabra de Dios se torna enemigo de Dios. Hacerles ver, hacerles entender que están equivocados en el lugar donde están plantados, que están equivocados en aquello que están buscando, y atrevernos a decirle como iglesia, pero sígueme, te voy a llevar, te voy a conducir al hombre que buscas. Y sabemos quién es ese hombre, nuestro Señor Jesucristo. Ese poder está en la iglesia. Esa autoridad espiritual está en la iglesia y se manifiesta en nosotros y a través de nosotros cuando nos entregamos al Señor en oración. Y esta es una insistencia que debemos tener de manera continua. La iglesia tiene que ser una comunidad de oración. ¿Cuánto tiempo oras tú solo? ¿Cuánto tiempo oras en casa? ¿Cuánto tiempo dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración como iglesia? Y si lo estamos restringiendo nada más a los momentos de oración del culto, estamos reduciendo y mucho la capacidad que Dios nos ha dado para crecer y para manifestar su poder. Hemos limitado y mucho el crecimiento espiritual de nosotros mismos. No estamos orando. Tenemos que ser una comunidad de oración y somos llamados a eso, confiando en que es Dios el que va a obrar. El ejemplo del profeta Eliseo nos muestra cómo la oración puede transformar el miedo. Claro que transformó el miedo del siervo, ¿verdad? Hasta se debe haber sentido envalentonado. No, sí, somos muchos. Claro que podemos enfrentar al enemigo. Puede transformar el peligro que el enemigo tiene en contra nuestra. Y puede conducir a este enemigo a ser transformado. Qué importante es la oración. Por último, y creo que esta última lección también es sumamente importante en nuestro tiempo, está la misericordia y el perdón. En la última parte del relato, a partir del versículo 19, precisamente cuando los conduce, cuando les dice esto de no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los lleva a Samaria. Cuando llegan a la ciudad y ahora se vuelven a abrir los ojos, ¿se fijan qué es lo que dice Joram? ¿Los matamos? Qué tremendo, ¿no? Se los llevaron, él no tuvo que, y creo que esta es la expresión, ¿matarías tú a los que apresaste con tu arco y con tu espada? Pues si no te costó nada, te los traje yo, mira, uno detrás del otro infinita inde, hasta las puertas de tu palacio, y los quieres matar. No, Señor, hazles de comer, hazles un banquete, dales en abundancia y luego déjalos que se vayan a su casa. Eso es misericordia, eso es perdón, eso es gracia. Esa es la lección de Cristo para nosotros y es la lección que debemos practicar como iglesia. Porque los enemigos no son nuestros. Si bien muchos se han convertido en enemigos de Dios, nosotros somos llamados a mostrarles misericordia y la gracia del Evangelio de Cristo.
Sería muy fácil haber tomado ese camino vengativo. Me buscaste para hacerme daño, ahora puedo permitir que acabe contigo. Pero el mensaje del Evangelio no es eso. El mensaje del Evangelio es un mensaje de perdón. Pero tenemos que darnos cuenta, yo creo que las consecuencias de este mensaje de misericordia, de este carácter de misericordia, es sumamente importante. Al final de este pasaje se nos dice, cuando ya han comido, cuando ya han bebido, cuando han sido enviados de regreso a sus casas, a sus señores, dice, y nunca más volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. ¿Por qué sucedió esto? El carácter de misericordia, la expresión del perdón, el no haberles hecho daño, seguramente cambió de una manera radical el pensamiento de todos estos soldados. Y deben haber llegado con su Señor con un testimonio de otra naturaleza. No son enemigos realmente los que estamos persiguiendo. No son malas personas. Están manifestando amor, misericordia, nos dieron de comer, pudieron habernos matado, nos recibieron bien, abrieron sus puertas, nos regresaron a nuestras casas, nos perdonaron la vida. Pero este es el poder transformador de la gracia y del perdón. Hay un poder transformador. Cuando no se manifiesta la gracia y el perdón, generalmente se genera en el otro venganza. Y entonces se levantan con más autoridad y pudieron haberlo hecho, ¿verdad? Doble ejército y vamos otra vez en contra. No, jamás, dice, volvieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. El poder transformador del perdón y de la gracia está en Cristo. Nosotros lo reconocemos manifestando ese perdón desde la cruz. En la primera palabra, simple y sencillamente, de las 7 palabras de nuestro Señor: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahí está el perdón, ahí está la gracia. Y la iglesia es llamada a ser esa comunidad con un carácter de gracia, con un carácter de perdón, que sea un mensaje transformador. Lecciones sencillas para la iglesia en nuestro tiempo, sí, pero un recordatorio fiel de la palabra. Tenemos un gran poder espiritual que tal vez no hemos desarrollado. Tenemos una gran autoridad y manifestación del poder de Dios en respuesta a la oración. Y la manifestación de la gracia y el perdón que Dios nos ha dado a nosotros, si la ejercemos correctamente, puede ser una gran autoridad espiritual de carácter transformador. No nos olvidemos de eso. La iglesia de nuestro tiempo necesita impactar la sociedad en la que estamos, y lo podemos hacer con toda esta autoridad espiritual que Dios nos da. El relato nos hace ver la lección del poder del discernimiento espiritual. Que la iglesia aprenda a vivir en este discernimiento espiritual. Necesitamos aprender a escuchar la voz del Espíritu, tener abiertos los ojos espirituales en cada uno de nosotros, confiar en el poder de Dios y orar en esa fe, en esa convicción de la respuesta de Dios, y buscar en la gracia de Cristo y en el poder del Evangelio ser un agente de transformación a través del perdón que Cristo ofrece. La iglesia, hermanos, puede cumplir su misión, claro que sí, somos llamados a ello y estamos en dependencia de la autoridad y soberanía de Dios. Debemos cumplir la misión y ser ese faro de luz que Dios nos ha llamado a ser. Somos esperanza para la sociedad, somos esperanza para el mundo. Necesita de esa paz, necesita escuchar de nosotros ese mensaje y ver en nosotros ese poder de transformación de la gracia de Dios. Vayamos en el poder del Espíritu Santo y hagamos esto para la gloria de nuestro Señor. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu mensaje, por tu palabra, Señor, y porque nos permites entender sencillamente lo que tú haces en medio de tu iglesia y lo que haces a través de nosotros, Señor, llevando tu palabra e impactando la sociedad en la cual somos luz y somos sal.
Que no nos olvidemos nunca que la iglesia no es solo la que se congrega a glorificar tu nombre, Señor, en un culto de adoración, sino que estamos dispersos cada día de la semana, donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, Señor, y que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. Que tengamos ese discernimiento, escuchar la voz de tu Santo Espíritu, que demanda de nosotros obediencia, que nos habla y nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que nos envía en tu poder, oh Dios, a glorificar tu nombre, siendo agentes de transformación. Bendice este pueblo tuyo, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.